El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori se convertía en el último gran dictador de la historia del Perú, dando un autogolpe de Estado al disolver el Senado y la Cámara de Diputados. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. El autogolpe contó con la aprobación mayoritaria de la población peruana, según encuestas publicadas con una sospechosa inmediatez. Ello se justificaba con el desacrédito en que habían caído los otros partidos políticos, vistos como un lastre en la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, el desprestigio en el que cayó esta partidocracia fue fomentada desde muy temprano por el mismo gobierno. Internacionalmente, la reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos deploró la medida y exigieron al régimen de Fujimori buscar una fórmula para el retorno de la democracia. Al mes siguiente, Fujimori se comprometía en la Asamblea General de la OEA convocar a un Congreso Constituyente Democrático para garantizar el equilibrio de poderes. ¿Lo recuerda? Ese es en 92. Pero ¿usted recuerda más o menos por qué lo instalaron o en qué consistía? Bueno, porque hubo cierre de Congreso, nace de ahí, ¿ya? Cierre de Congreso, ya él forma comisión para que preparen ese reglamento, ¿no? Estaba mal porque cerró el Congreso, no había autoridad en el Congreso más que nada, ¿no? Y Fujimori hizo mal porque afectó a los trabajadores cerrando los sindicatos, todo eso afectó bastante a los hogares. No tanto como que implantó, sino que ha sido un capricho de él, fue capricho de él de poder llevar porque la Constitución del año 39 creo que es la que hasta ahora rige, del 93, perdón, sí. Y entonces eso es lo que hasta ahora rige, ¿no es cierto? Entonces él lo que quiso pues jalar agua para sus molinos, eso fue todo. El Congreso Constituyente Democrático, CCD, fue la Asamblea Constituyente instalada luego de este golpe. Su principal función fue dar una nueva constitución reemplazando a la de 1979. La dictadura complicó el diálogo con los partidos políticos y logró su propósito de dividirlos. Unos aceptaron ir al CCD y otros rechazaron esta alternativa. Las elecciones de los 80 representantes del CCD se realizaron el 22 de noviembre de 1992. La alianza oficialista Cambio 90 Nueva Mayoría obtuvo la mayoría absoluta con 44 escaños al beneficiarse de la gran cantidad de los votos blancos y viciados. El 31 de agosto de 1993, el CCD sometió a referéndum la nueva constitución que habían redactado. Por un margen de 55 contra 44%, la constitución del 93 fue aprobada. El CCD se mantuvo en funciones como Congreso Legislativo hasta el 28 de julio de 1995, cuando lo reemplazó el Congreso Ordinario, elegido en las elecciones generales de ese año, y cuya primera presidenta fue Marta Chávez, la primera mujer en acceder a ese cargo. Con la instalación del CCD y su constitución, el fujimorismo consideró haber dado pasos fundamentales para el retorno a la democracia. Sin embargo, para muchos no fue sino la instauración de un régimen sui generis, ya que si bien en el plano formal existían las elecciones libres, las libertades y la división de poderes, en un plano más básico había un superejecutivo y una presidencia imperial. La mayoría del CCD y el Congreso de 1995 se sometió de lleno al Ejecutivo, no escatimando en violar la Constitución que ellos mismos aprobaron, como en el asunto de la reelección presidencial. El Tribunal de Garantías no existió hasta 1995. El Ministerio Público estuvo totalmente subyugado al régimen, el Poder Judicial intervenido y los jefes militares y policiales completamente dependientes del poder del dictador.